Dale una Biblia a este muchacho, porque me interesa que escuche la palabra. Y vamos a leer juntos, veo, Claudio. Se te va a hacer bien. Si no, de arriba tienes que traer. ¿A dónde hay la Biblia? Claudio. Date, mi amor, y acomodate. No te entregues al diablo. Va a escuchar la palabra. Y dale la palabra que lea. Claudio, lee la palabra. No va a escuchar ahora. Lee la palabra. Léeme 1:3. Mostrarles 3. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Sentate nomás. Está bien, está ahí nomás. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice, y quien sustenta toda la cosa con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Acá dice por Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, dice, él resplandece o ilumina la vida de su Padre, porque gloria quiere decir reposo, quiere decir riqueza. Entonces dice, siendo el resplandor de la gloria, de la riqueza, el reposo de su Padre que nos da a nosotros, ese descanso en nuestra alma, esa riqueza es la fe, gozo, paz, alegría que tanto nosotros necesitamos. Esa es la gloria. Y entonces Cristo trajo, Cristo resplandeció en nuestro corazón la vida de su Padre. Esa fe, gozo, paz, alegría, ese descanso que tanto necesitamos. Muchas veces nosotros parece diciendo así nomás, pero cuando nosotros estamos atormentados no necesita ese descanso. No es riqueza para vos cuando estás muy atormentado, lleno de nervios, cuando tenés un camino sin salida, estabio que desesperado. No es riqueza para vos, no es gloria la vida de Dios. Y Cristo, su Hijo Jesucristo, resplandeció, trajo a nosotros para iluminar la vida de su Padre, porque está en Él mismo está. Pero Él, cuando Él murió en la cruz, destruyó la tiniebla, destruyó la incredulidad, destruyó el tormento que da el pecado, la desesperación, tristeza, amargura, toda clase de pecado es la oscuridad. Ese destruyó a Satanás mismo. Y entonces Satanás es que es maldad, ira, tormento, angustia, aflicción de espíritu. Ese es la tiniebla, esa es la oscuridad que él, ese es Satanás, es el demonio que Dios, que Cristo destruyó en la cruz. Y ahora ya Él hizo todo, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ahora nosotros escuchar su palabra, y la palabra nos muestra a nosotros cómo Satanás se manifiesta en nosotros, en la incredulidad,
ese tormento no podemos escuchar la palabra, desinterés a la palabra, decirle, tengo desinterés a tu palabra, no me toca, Señor. Me canso, me atormenta tu palabra, Señor, perdóname. Y entonces ahí Él vio que va a resplandecer esa gloria en tu alma, en tu mente. Va a tener ese descanso, esa paz, gozo y alegría en tu alma. Te va a quitar ese tormento que tenemos, ese nervio, ira, aflicción de espíritu, toda clase de pecado. Y entonces esa es la incredulidad que te va a quitar. Entonces dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo es la imagen de su Padre. ¿Qué es el Padre? Padre es fe y Él es fe. El Padre es amor y Él es amor. El Padre es paz, gozo y alegría. Él es gozo, paz, alegría, paciencia. Imagen de su Padre. Parecido a su Padre, quiere decir eso. Por ejemplo, nosotros a veces traemos la imagen de nuestro Padre, ¿cierto? En lo natural. Somos parecidos en nuestro rostro. Así Cristo trae la imagen de su Padre. Trae la fe, gozo, paz, alegría. Escuche bien. Yo que así para que pueda, y cuando no podés escuchar decirle, Señor, perdóname porque no me gusta, no entiendo, no me toca esa palabra, Señor, perdóname porque no creo esa palabra. Y la imagen misma de su sustancia, ¿en quién sustenta toda la cosa? Él sustenta toda la cosa. ¿Y qué es la cosa? Que no va a sustentar a la tierra por su palabra. Ciertamente en su palabra, también por su palabra fue hecho toda la cosa. Pero Él nos sustenta a nosotros cada día con su palabra. ¿Y qué es lo que nos sustentamos en la palabra? Esa fe, gozo, paz, alegría. Para eso tenemos que escuchar la palabra y pedir perdón, Claudio. Por eso cada momento tienes que pedir perdón. No puedo escuchar, Señor. No me interesa tu palabra. Estoy atormentado, Jesús. No puedo soportar tu palabra, decirle. Perdóname. Hice lo que le ofende a Dios, porque nosotros a veces decimos que es pecado matar, violar, que robar. Pero el pecado es el peor pecado es no poder escuchar. Poner bien la Biblia, ponerle bien un poco la Biblia. La palabra de Dios tenemos que cuidar porque ese es nuestro sustento. Es palabra de Dios, la vida de Cristo está en la palabra. Entonces la Biblia, por eso tenemos que tener un cuidado. Y dice ahí, y dice la palabra, que Él sustenta toda la cosa con su palabra de su poder. Tiene poder esa palabra, Claudia. Y por eso necesita escuchar la palabra. No podés tener fe, no podés tener paz, gozo y alegría, amor. No podés tener, por eso está lleno de nervios, ira, enojo, por eso está lleno de tormento. Porque te falta palabra sustentar de esta palabra. Porque en la palabra está el Espíritu de Cristo, que es la fe, gozo, paz, alegría. Ese es lo que va a sustentar a nosotros. Habiendo efectuado, escuche bien, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado. Cristo efectuó la purificación de nuestro pecado. Y cuando efectuó la purificación, Él sacó la impureza. ¿Qué es la impureza? Esa incredulidad, ese tormento, esa inquietud que uno no puede de Dios, que aguantar la palabra de Dios. Esa es la impureza. Y ese es lo que nos sacó y puso la pureza. ¿Qué es la pureza? Purificó, entregó gozo, paz, alegría en nuestra vida. Cuanto más escuchamos la palabra y cuando más pedimos perdón, ahí te va a purificar, te va a quitar la impureza de incredulidad y te va a poner la fe, te va a sacar la impureza de tormento y te va a poner la paz.
Ese desinterés a la palabra y te va a poner ese interés a la palabra, ese cansancio a la palabra te va a quitar, ese de impureza y te va a purificar. Yo que en esta tranquilidad, paz, gozo y alegría. De nuestro pecado, y ese pecado quiere decir ofensa, Claudio. Al Señor le ofendemos porque no escuchamos su palabra. No pedimos perdón, ese pecado, no escuchar la palabra, no interesar de la palabra. Dice la palabra de Dios, amará a Dios sobre todas las cosas. Pero nosotros amamos más las cosas naturales. Queremos más, Dios, que perder el día por ahí, Dios, que en cualquier cosa andando, Dios, que en nuestras cosas, en yugos desiguales, en pasiones, en vicios. Pero el amor de Cristo, ese amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, no se irrita, no hace cosa indebida. Ese el Señor quiere formar en nosotros. Pero todavía no amamos sobre todas las cosas a Dios. Esa palabra está lejos de nosotros. No amamos todavía. No queremos dejar nada. No queremos dejar nada por Dios. Nada. Lo que decimos que amamos a Dios, decimos que tenemos fe por Dios, pero no queremos dejar nada por Dios. Y dice acá, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado. Y el pecado es ese que ama, esa incredulidad que tiene primeramente, no poder escuchar la palabra. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nosotros decimos que tenemos fe y no podemos escuchar la palabra. Nos interesa a nosotros la palabra. Nos toca, es normal porque tenemos las dos naturalezas. Tenemos la tiniebla y tenemos más la tiniebla que la luz. Yo soy la luz, dice. Y Satanás es la tiniebla, esa incredulidad, ese tormento, ese rechazo a la palabra, desinterés, cansancio, no podemos aguantar la palabra de Dios. Esa es la tiniebla, quiere sacar esa tiniebla y poner la luz. Esa fe, gozo, alegría en la luz, querer escuchar más y más la palabra, querer orar más y más, querer pedir más y más ese perdón, pero hay una fuerza de tiniebla que no te deja escuchar, que no te deja pedir perdón todavía. Y dice acá, habiendo efectuado la purificación de vuestro pecado. ¿Cuándo efectuó la purificación, Claudio? Cuando Él murió en la cruz. Ahí Él destruyó ese demonio de incredulidad, de maldad, de odio, de sufrimiento, tormento. Todo eso sacó, esa es la tiniebla, y trajo la luz, purificó nuestro pecado, nuestra ofensa hacia Él, porque nosotros teníamos a otro Dios mismo. Antes nadie podía tener a Cristo, antes de morir en la cruz. Dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado, quiere decir. Sin derramamiento de sangre, Él tiene que venir a derramar su vida de fe, gozo, para alegría en la cruz, y ahí tiene que destruir las tinieblas de incredulidad, rechazo, tormento, sufrimiento del hombre. Y ahí, cuando pedimos perdón, escuchamos su palabra y pedimos perdón de nuestra incredulidad, rechazo a la palabra, desinterés, tormento que tenemos. Ahí Él nos perdona a nosotros y va quitando nuestro pecado. Y dice acá, y pecado quiere decir ofensa. Le ofendemos a Dios porque lleno de sufrimiento, años y años estamos. Y nunca no podemos escuchar su palabra. Sí, Él dejó su palabra para descansar, para escuchar la palabra que te va a instruir de tu pecado para pedir perdón. Y entonces dice acá que Él dice efectuó la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo. Él, Jesucristo mismo, hizo la obra, murió en la cruz y se humilló
Él se humilló en nuestro lugar siendo Dios. Él no tiene pecado, Claudio. Murió por tu pecado. Él se hizo cargo, Él se hizo culpable. Y Él por eso se humilló. ¿Y por qué nosotros nos vamos a humillar siendo llenos de culpa, llenos de pecado, llenos de rechazo hacia Él, llenos de tormentos? No podemos ni escuchar la palabra de Dios. No aguantamos la presencia de Dios, porque en la palabra está la presencia de Dios, Claudio. Y dice, se sentó a la diestra, dice, por medio de sí mismo, dice que Él efectuó la purificación. Se sentó a la diestra de la majestad, de la altura. Entonces, Él tenía que morir en la cruz. Y ahí vio que Él se humilló en lugar de nosotros. Él se hizo culpable, como si fuera que Él es pecador. Que en Él está la naturaleza vieja, la incredulidad, rechazo. Él murió por nosotros, porque nosotros somos pecadores. Y Él se hizo pecador, como si fuera el culpable. Por eso Él se humilló. Escuchando más, Claudio. Él se hizo pecador. Él se humilló ahí. Y así cuanto más nosotros, ¿por qué no queremos pedir perdón? ¿Por qué no declaramos? El que dice, encubre su pecado, no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, dice en Proverbios. Tenemos que confesar, reconocer que somos hombres llenos de amargura, de tristeza, de incredulidad, rechaza la palabra, no queremos escuchar esa palabra, no queremos, tenemos en poco esa palabra, por eso no queremos, no dejamos nada nosotros, no queremos quedar a escuchar la palabra. ¿Quién me mandaba a mantener? ¿Qué voy a comer si no trabajo? Ya razonamos. Satanás trae razonamiento. Enseguida creemos más esos pensamientos satánicos. Y dice la palabra de Dios que dice, el ave del cielo no trabaja y le da de comer el Señor. Dice, el lirio del campo, dice, florece mejor. Prefiere la naturaleza vieja y cree que con su esfuerzo va a vivir mejor y no cree que Dios le puede dar alimento y le puede dar toda su necesidad mientras que está escuchando la palabra, mientras que se está preparando y humillando. Y dice, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Y el Señor se sentó cuando Él murió y después vio que resucitó y se sentó a la diestra, dice. ¿Por qué dice se sentó a la diestra? Cristo no es hombre para sentar, Él es espíritu. Pero ve que cuando uno se sienta, pone natural para entender espiritual. Él descansa a la derecha de su Padre, porque Él es el que ayuda. Ve que dice, decimos en lo natural, es derecha, fulano es derecha del presidente, porque le ayuda al presidente, el ministro, por ejemplo. Y así también Cristo le ayudó a su Padre, porque Él hizo ese sacrificio. Él peleó contra Satanás humillándose. Él no agarró una arma, sino Él se humilló. No, ese es natural. Natural está hablando para entender que Él es la ayuda de su Padre. ¿Entendés? Por eso dice que Él está descansando a la derecha de su Padre. Se sentó, dice, pero Él es fe, gozo, para alegría. ¿Puede sentar fe, gozo, para alegría? Escuchad nomás. Vemos nosotros. ¿Vos podés ver el viento qué color, qué forma tiene, Claudio? ¿Qué color tiene el viento? Ni un color, pero sentí. Así también Cristo no le va a ver qué color, qué forma tiene, pero va a sentir ese paz, ese gozo, esa alegría, esa fe. Cuanto más escuchar la palabra y cuanto más pedir perdón, el Señor quiere limpiar de ese tormento, de esa tiniebla, de esa angustia, de ese nerviosismo, de ese bloqueo
que no te gusta la palabra, decirle no me gusta, no me toca, me atormenta, no aguanto tu palabra, Señor, perdóname, no aguanta a Dios mismo. Cuando no aguanta la palabra, no aguanta a Dios mismo. Y ese le ofende a Dios el pecado. Y el Señor destruyó ya ese pecado, pero pedir perdón. Como hijo de Dios tenés que pedir cada día perdón, reconocer que no podés escuchar esa palabra, porque tenemos otra naturaleza en nosotros, Satanás, que te está atormentando. Señor, no puedo escuchar la palabra decirle. Y dice, y se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Se sentó en la diestra, dice, diestra que decía a la derecha, de la majestad, majestad que decía en la altura, en la majestad, en la más hermoso, en la altura, en el alto poder. En el alto poder de fe, gozo, paz, alegría. No le falta nada ese poder de fe, gozo, paz, alegría. Ese amor, esa es la majestad, esa es la altura, el poder más alto, el más hermoso poder, porque te va a dar ese descanso en tu alma, ese poder que Él está sentado sobre eso. Está ahí descansando en esa fe, gozo, paz, alegría para darte a ti y a mí. Está ofreciendo por la palabra, pero tenemos que pedir perdón. Ese tormento, ese rechazo a la palabra, desinterés. No puedo aguantar tu palabra, no me interesa. Perdóname esa incredulidad, ese bloqueo, ese tormento, para que yo pueda, Señor, recibir. Tú estás ofreciendo tu majestad, tu poder, quieres que me siente en la altura, en el poder de más alto. Tu mente quiere que sienta, quiere que tome ese poder más alto. Bendito eres tú, Jesús. Entonces vemos acá, dice en la palabra de Dios, vamos a ir en Ezequiel. Ezequiel 2. Aunque no hagamos nada nosotros, nos robamos, nos matamos, nos violamos, pero nosotros tenemos que pedir perdón, porque nosotros sabemos que ese es nuestra vieja creación, ese es Satanás, ese tormento, ese es el pecado. Igual pecamos, porque hay tormento, hay bloqueo, rechazo a la palabra, desinterés, no te toca, cansancio a la palabra, ese le ofende a Dios. Sueño, pereza, cansancio, esa es tu vieja creación. Tenés que pedir perdón, porque muchos no entienden. Dice, ¿por qué tengo que pedir perdón? Cada momento, si no hago cosas malas, soy bueno, pero en tu mente está ese rechazo a la palabra que está ofendiendo. No podés escuchar a Dios. Ezequiel. Ezequiel 2. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer Ezequiel 2, 8 de 8. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo hablo, te hablo. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor? Antes decía a Ezequiel, pero ahora dice a nosotros, oye, dice, lo que yo te hablo. Él habla por su palabra, usa instrumento, Claudio, y habla por la palabra. Déjanos que escuchar. Él habla, más tú, hijo de hombre, dice. A Ezequiel dice, pero ahora dice a nosotros, oye lo que yo te hablo. Oye, Claudio, lo que yo te hablo. Oye, a todos nos dice, oye. Me dice a mí,
lo que yo te hablo. No seas rebelde, como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. A veces somos rebeldes mientras que nos pedimos perdón, estamos en rebeldía, estamos en incredulidad, desinterés a la palabra. Abre tu boca, ¿qué quiere decir? Abre, pedir perdón, reconocer que está cerrado, no podés escuchar esa palabra de incredulidad, desinterés, cansancio, sueño, pereza, cansancio, está en tu mente y no podés escuchar y empezar a pedir perdón para que se abre la boca de tu alma, de tu mente, para que pueda escuchar bien. Esta palabra no puedo, no me interesa decirle. Y el Señor nos dice a nosotros, come lo que yo te doy. Abrí tu boca. En lo natural, tienes que abrir la boca para comer lo natural. Así también nuestra alma está cerrada de incredulidad, de bloqueo, divague de mente. Pensamos cualquier cosa, no entendemos, no te gusta, te aburre, te atormenta, esta palabra no te interesa. Ese es el pecado, ese le ofende a Dios. No escuchar a Dios, te cansa de Dios, sueño, pereza, cansancio que tenemos. Ese es el demonio, ese es la tiniebla que te quiere sacar la palabra, quiere que abra, pida perdón al Señor para que se abra tu mente, para que pueda escuchar y entender de pasito. Él va a abrir, él otra vez, vos vas a pedir perdón nada más. Reconocer que está cerrado tu mente. No puede escuchar, no puede digerir como si fuera natural, está hablando para espiritual. No podés comer la vida de fe, gozo, alegría que está en la palabra. No podés digerir, no sentir ese gozo, alegría, más sentir tormento, más sentir nervio, ira. Te atormenta, quiere salir ya de ir de acá. Y así somos. No seas rebelde, pedir perdón. No puedo escuchar tu palabra, Señor. No me interesa, no me toca, me atormenta tu palabra. Porque el demonio que está en mí me cierra mi mente para que no escuche. Señor, para que no entienda, no me toque. Perdóname, decirle. Y el Señor está dando de comer. ¿Qué está dando de comer, Claudio? Cuando escuchamos la palabra, ¿qué comemos? Fe, gozo, paz, alegría. Pero tenemos que pedir perdón para que no te atormente, porque mientras que hay tormento, mientras que hay bloqueo, mientras que no te toca la palabra, mientras que no pedís perdón, no podés digerir. ¿Entiendes? Entonces mientras que te estorba esta palabra, por eso es el demonio. Entonces tienes que pedir perdón. Señor, perdóname, porque no puedo escuchar, me atormenta esta palabra. ¿Por qué te atormenta? Porque está el demonio en nosotros. Y de ese rechazo a la palabra, desinterés, tormento, ese se está atormentando para sacar la palabra. Se está cerrado tu boca, tu alma, la boca de tu alma está cerrado. No puede digerir la vida de Cristo. Esa fe, gozo, alegría que está en la palabra. Es el Espíritu de Cristo. Es la luz. Es el hombre nuevo. Como quiera llamar. Y dice, y mire, dice acá Ezequiel. Y he aquí una mano extendida. Él está viendo en visión. Dice, y miré y he aquí una mano extendida hacia mí. Y en ella había un rollo de libro. Así ahora veo que el Señor está extendiendo el rollo de libro. Antes se escribía en rollo la palabra. Y vos sabés que no va a agarrar el rollo y va a comer, sino escuchando la palabra y pidiendo perdón va a comer este rollo, esta palabra, esta fe, gozo, alegría que está en la palabra. Y le mostraba en visión un rollo extendida y dice, y un rollo de libro. Y ahora ya no tenemos en rollo, sino en la Biblia encarpetado, ya está todo ordenada ya la Biblia. Y ahora la Biblia, él dice acá, y lo extendió delante de mí. Y ahora está extendiendo delante de nosotros. Delante de Claudio y de nosotros está extendida esta palabra. Y entonces tiene que escuchar, tiene que pedir perdón,
reconocer que tu alma está cerrada, tu mente no puede escuchar divague de mente, que no te interesa, no te toca esta palabra, te cansa, te atormenta, quieres salir, no puede aguantar esta palabra. Decide, Señor, ese es el diablo, ese es el demonio, el que está atormentando, quiere sacar la palabra. Estamos endemoniados porque tenemos a Satanás. Y dice, estaba escrito por delante y detrás. Dice, en el libro estaba delante y detrás escrito, dice. Y así había escrita en él endecha y lamento y hacha. Y va a ser, acá dice, está escrito en la palabra, dice endecha, lamento y hacha, sufrimiento, lamento, porque muestra la palabra de Dios. ¿Qué es el lamento, el sufrimiento? Ese pecado mismo, esa incredulidad, ese tormento, angustia, nervio, ira. Ese no es tu lamento, que tu alma le atormenta a Satanás. Está en la palabra eso, tu vieja creación escrita. Porque sin humillación, sin pedir perdón, no podés sentir la vida de Cristo. Y está en la Biblia escrita, lamento, hacha. Dice, y endecha. Vemos nosotros. Ese sufrimiento está contando. Claudio no tiene fe. Claudio no quiere escuchar la palabra. Ese te va a traer sufrimiento, dice la palabra. Ese pecado, ese es la endecha y lamento. No podés aguantar la palabra, porque tenés dos creación. Eso es lo que está escrito en la palabra. No quiero que andes sufriendo más, hijo mío, porque hay en la palabra endecha, hay lamento, hay sufrimiento, porque el pecado te muestra, pero después te va a traer descanso si vos te humillás. Por eso es necesario escuchar la palabra. Hay vicio que te va a traer mucho tormento, mucha ruina. Ese lamento H que está escrita en la palabra. Hay pasiones escritas en la palabra. Ese hay en nosotros. Eso hay en ti. Yugos desiguales. Yo te quiero limpiar. Quiero que me pidas perdón de esa incredulidad que no te va a poder limpiar, sacar esas pasiones, ese yugo desiguales, ese vicio, esa incredulidad le ofende a Dios y ese lamento y eso te va a traer. Porque se tiene que cumplir la buena y la mala que está en la palabra. Y la mala que es nuestro pecado. Y si nosotros nos despojamos, nos pedimos, nos abrimos nuestra boca, nos pedimos perdón, nos reconocemos que no podemos escuchar esa palabra. Desinterés totalmente a la palabra tormento. Te cansa, te agarra sueño, pereza, cansancio. Pedile al Señor. Y entonces dice, sentate nomás tranquilo, mi amor, y ahí va a pedir perdón, despacito, perdóname, decirle, perdóname y escucha esa palabra, mi amor. Escucha la palabra. Y dice, y abrí mi boca. Dice acá. Y me dijo, dice en el 3, hijo de hombre, come lo que haya. Come ese rollo y ve. Y habla en la casa de Israel. Vemos acá. Tiene que comer la palabra de Dios. Tiene que conocer para que te use toda la promesa que hay que va a usar nuestra vida. Tiene que conocer, escuchar y conocer, se tiene que hacer vida por eso. Dice acá, hijo de hombre, come lo que haya. Pero acá dice en el 2, abrir tu boca. Empezar a reconocer que está cerrado la boca de tu mente. Está bloqueado, no te gusta. Está lleno de tormento, no aguantas. Está cerrado tu alma de la palabra de Dios. No sentí nada. No te siento nada, está cerrado. Mi mente de ti, Señor, está bloqueado. Está, Señor, lleno de tormento mi alma. Mi mente, Señor, no puedo aguantar esa palabra, Señor, perdóname. Y ahí te va a abrir tu mente.
y va a ir escuchando despacito, y ahí va a comer la fe, gozo, para alegría, y tu alma va a descansar, va a digerir esta palabra, está la vida de Cristo. Cristo es lo que está hablando a nosotros. Yo soy un instrumento nada más, sino Cristo usa al hombre, Él ya escribió todo, su palabra, y en su palabra puso su vida, mi palabra, espíritu y vida. Y ese espíritu de Dios es fe, gozo, paz, alegría, que tanto de querer que sentir ese descanso, y hay tormento en nosotros, hay nervio, ira, desesperación, aflicción de espíritu, y ese es Satanás, ese es ofensa a Dios, mientras que nosotros nos reconocemos. Es normal, sabemos que te va, porque Satanás te va a luchar para que no escuche la palabra. Es el pecado peor. No escuchar la palabra, no te interesa, no te toca. No te toca la palabra. Hijo de hombre, alimenta tu vientre, dice, y llena tu entraña. Vemos nosotros, sabemos que como muestra en lo natural, cuando comemos el alimento natural va en el vientre, ¿cierto? Pero acá sabemos que el vientre es nuestra alma, de nuestra mente, la función del alma es nuestra mente. El alma se va a alimentar, la mente le va a quitar ese tormento y le va a poner paz, le va a sacar ese rechazo a la palabra y va a desear más y más alimentarte. Tu vientre llena tu entraña, todo, tu íntimo totalmente, llenar que te guste, pedir perdón al Señor que no te gusta, no te interesa, te atormenta no aguantar la palabra. Decirle al Señor, y en este rollo, dice, que yo te doy, y ahora está dando a nosotros, ya no es rollo ya, pero es sabio que en la Biblia ya está encuadernado, y come, empezá a humillarte para que se haga vida en ti la palabra. Si no te humillas, si no te limpias, no reconoces que no podés escuchar la palabra, no te interesa la palabra, te atormenta la palabra, no reconoces que ese es Satanás, ese es la tiniebla, hay bloqueo en ti, no aguantar la palabra, no te aguanto, Señor, decide. No puedo escuchar la palabra, no me interesa, ese es el pecado. Para todo está hablando. Y dice, entraña, llena tu entraña. Todo, empezá a pedir perdón para que se llene de fe, gozo, paz, alegría. Tu íntimo, tu alma, tu mente. Que te gobierne. Vemos nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros gobierna más todo diariamente? Cosas naturales. Nosotros a veces escuchamos la palabra y salimos otra vez de acá y ni oramos. Hablamos pavada, lleno de pasiones, sexo, lleno de yugos desiguales. Ni creemos esta palabra que hemos escuchado. Ni tenemos temor y permitimos al diablo, amamos la vieja creación. Tenemos avaricia, codicia, avaricia, deseo de medido. Quiere decir codicia, y avaricia quiere decir mezquindad de pecado, mezquinamos nuestro pecado, mezquinamos. Y estamos escuchando la palabra y nos dice a nosotros, come este rollo. En vez de ir trabajando por esa palabra que escuchar, en vez de limpiar, dejar limpia, y Señor, mi mente. Ya no puedo, Señor, digerir tu palabra, ya me olvido. Ya Satanás ya saca todo otra vez la palabra. Ya estoy pensando otra vez en cualquier cosa, en las pasiones. Pensar, Dios, que en sexo, hablar pavada, está hablando en yugos desiguales. Hay ya otra vez en tu mente cualquier pensamiento, pero la palabra de Dios ya te olvidaste otra vez. Ya tiraste todo otra vez. Y dice en Proverbios que tenemos que cuide, dice, inclínalo, cuide, dice, porque esa es tu vida. Es medicina para tu cuerpo, ese te va a sanar tu alma, ese tormento, esa angustia, esa desesperación, ese bloqueo te va a curar. Y te dice, cuida, porque esa es tu vida, Cristo es tu vida, esa palabra es tu vida. Si vos no cuidás y dejás que el diablo tome tu mente y no pedís perdón y hacer lo que vos querés y no pedís perdón, te va a gobernar otra vez Satanás. Tenés que cuidar lo que está escuchando y pedir perdón. ¿Cómo cuidamos? Pidiendo perdón, aunque estamos haciendo las cosas,
tenemos que estar en espíritu de oración. Y usted que acá puede escuchar mismo, poner la palabra y escuchar la palabra mientras que trabaja. Pero muchos quieren escuchar, quiere el postre nada más, quiere la alabanza nada más. Pero ese es el símbolo de nuestra niñez, porque los niños quieren golosinas, caramelos, nada más. Les gusta y no quiere comer. Aquí en nuestra alma primero tiempo. No queremos, nos interesa la palabra, no te toca. Decirle, Señor, no quiero la comida sólida. Señor, quiero postre nada más, soy niño. No conozco el valor de la palabra. Pero si la alabanza también es de Dios. Sí, es de Dios, pero es postre. Que va a hacer bien también, pero es postre. Pero el Señor dice, no sea más niño fluctuante. Él quiere que pasemos de la niñez. Dice que hizo fiesta a Abraham cuando detestó a Isaac. ¿Qué quiere decir eso? Le sacó la teta, le sacó la leche, le sacó, vio que primero nos gusta a nosotros la alabanza, nos gusta la película, pero primero, después va a gustar, cuando le gusta la palabra, pone en primer lugar. Esa es la comida sólida que va a comer. Y muchos no entienden eso. Y sigue años y años con la alabanza y la película. Y no le gusta la palabra, no le interesa, no se limpia, Señor. No me gusta la palabra, Señor. Perdóname, Señor. Soy todavía niño, me gusta la golosina nada más. Por misericordia el Señor te gusta, mientras tanto te saborea. Pero una criatura llega un momento que tiene que sacar la mamadera y entonces ya no puede tomar leche nada más, tiene que comer la comida sólida. Ya tiene que comer ya sopa, tiene que comer churrasco, tiene que comer ya para crecer. Y así nosotros también tenemos que dejar ya esa mamadera. Si no, tenemos que pedir al Señor perdón, reconocer que no te gusta la palabra, no te interesa, no te toca. No te interesa esa palabra, todavía rechazar la comida sólida. Y lo dice acá, y lo comí, dice acá, le dice el Señor, primero, come este rollo, abrí tu boca, le dice, empezá a humillarte para cuando escuchas la palabra, y toda la hora después de escuchar la palabra también tienes que pedir perdón. Señor, no me gusta esta palabra. Ya, Satanás me quiere otra vez sacar esa palabra, porque va a venir persecución, dice, como dice en Marcos 4. Después que escuchamos la palabra, tal vez en este momento le gusta por misericordia, pero después, dice, viene persecución, tribulación por la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Te va a venir el pensamiento divague de mente, pasiones, te va a venir ese espíritu que va a extrañar, yo que añoranza de su pecado, querés ir con sus amigos con yugos desiguales, querés ir a consumir. Y esas son las persecuciones que va a venir, que vos has escuchado esta palabra santa, fe, gozo, para alegría, y ya enseguida viene la persecución. Ya querés salir, yo que en la esquina, hablar con los amigos, ya le extrañáis añoranza al pecado, ya querés, yo que ir en el vicio, ya querés consumir, y te vas y haces, en vez de pedir perdón, pelear contra ese espíritu, porque son potestad de autoridad. Satanás te quiere llevar en los vicios, te quiere llevar en las pasiones, yugos desiguales, con mujer impía, querer en el sexo, parece añoranza, angustia, tristeza, de añoranza, no aguantar, ese es Satanás. Pedirle al Señor que te quite esa añoranza, angustia, tristeza que sentís. Y entonces ese es lo que el Señor quiere, que así quiere que limpie tu alma. Ahí pelea contra Satanás, pedir perdón. Así nosotros, Cristo peleó pidiendo perdón, humillándose, poniendo el culpable. ¿Y qué seríamos nosotros? ¿Qué seríamos nosotros? Llenos de pecado. Y dice acá, luego le dijo, no, acá dice,
Acá dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y tu entraña de ese rollo, y yo te doy, que yo te doy. Y ahora el Señor nos está dando a nosotros esta palabra. Quiere que llene, quiere que pida más y más perdón para que esta palabra cada día, esta palabra haga bien a ustedes y a mí. Y la comí, dice Ezequiel. Y vos, ahora examinemos, estamos comiendo, está limpiando tu mente, está reconociendo que no podés escuchar la palabra, hay divague de mente, no te toca esa palabra. Y si te toca es por misericordia del Señor para que pida más perdón, porque después va a venir la persecución por la palabra. Enseguida escuchar toda la palabra y ya pensar, querés ir ya en tu andanza, querés ir con las amistades del mundo a hablar palabras vanas. Y después querés ir ya a ver a la novia. Esa añoranza, angustia, tristeza, no podés aguantar. Ahí tenés que no aguanto. Esa pasión, esa, perdóname, esa incredulidad, Señor, la palabra. No tengo temor de ti, porque ese te va a traer aquel y lamento, sufrimiento, ese pecado. Y dice, y comió él y fue dulce como miel. El Señor quiere que sea dulce, que te guste esa palabra. Pero vamos a examinar si te gusta la palabra o no. Tal vez ahora le gusta, pero cuando viene en el momento de la lucha, sí te gusta. Cuando viene la pasión, angustia, tristeza, añoranza por tu novia, a ver si te gusta esta palabra de dulce como miel. Si empezás a humillarte, decirle, Señor, es común que va a venir, pero pedir, Señor, ese es Satanás. Señor, añoranza, angustia. Quiero, Señor, caer en el sexo. Quiero, Señor, que hay añoranza, angustia en mí, aunque no lo hace todavía. Hay añoranza en tu mente, ya está. En las puertas ya está el pecado. Como dice a Caín, aunque no lo hace, está en las puertas de tu mente, ya está. Ya hay en las puertas de tu mente que hay angustia, tristeza, pasiones, querés ir ya. Tengo deseo de ir a ver a mi novia, hay angustia, tristeza, perdóname. Sí tenemos que decir, hay deseo de la droga, hay deseo de hablar, no podés despejar tu mente. Dios solamente te va a despejar escuchando la palabra y pidiendo perdón de ese bloqueo, de ese espíritu de tormento, ese tormento que está cerrando tu mente. Y dice, Ezequiel acá se humilló y dice, abrió su boca, dice, y la comí fue dulce como miel. Y así si nosotros reconocemos que hay de todo en nosotros, mucho pecado, mucho incredulidad, rechazo a la palabra, desinterés a la palabra, cansancio a la palabra, deseos mundanales hay en nosotros. ¿Cuánto pecado hay? Un día entero podemos estar humillados, pero día en día tenemos que ir porque es profundo nuestro pecado. ¿Cuántos años de pecado que uno desde que nace tiene? El sufrimiento, el rechazo a la palabra, desinterés a la palabra. ¿Cuántos años de pecado? ¿Cuánto perdón? ¿Cuánto tenés que trabajar para que el Señor te destruya? Reconocer que uno tiene 23 años, uno tiene 21, otro 20, otro 16. Desde el nacimiento tiene ese rechazo a la palabra, ese rechazo a cansancio a la palabra. Perdóname, Jesús, de esa incredulidad, bloqueo, no me gusta la palabra. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios que te pida la perdón y escuche la palabra. Esa es la voluntad de Dios, que pida perdón en nuestra santificación por medio de la palabra. Escuchar la palabra santa y después pedir perdón. Tu impureza, tu incredulidad, rechaza la palabra. Esa es la voluntad de Dios. Quiere santificar, no quiere más que viva una vida desordenada, una vida de destrucción, de sufrimiento. Quiere perdonarte, pero esto poco a poco vamos a lograr. Va a ser dulce, hasta que sea dulce a nuestro paladar, hasta que te guste esta palabra. Pero ahora todavía no es dulce la palabra. Esta palabra está
alto todavía de todo. Le aburre la palabra, le cansa. No puede, le atormenta la palabra, no es dulce. Porque cuando uno es dulce, ve que el miel, quiere tomar uno y quiere tomar otro porque está saboreando porque te gusta, ¿cierto? Así tiene que ser la palabra, pero eso poco a poco, a medida que escuchamos la palabra y te muestra tu pecado, y ahí, a medida ese rechazo a la palabra, desinterés, cansancio, tormento, y entonces ahí va, es dulce para vos. Después ya no vas a querer perder esa palabra por cualquier cosa. Ya vamos a quedar nosotros mismos porque no queremos escuchar la palabra, muchas veces inventamos cualquier cosa y decimos, voy a ir tal parte porque no decimos tampoco la verdad. Porque a veces vi que los jóvenes, por ejemplo, dice, voy a ir a trabajar, y es sabio que al hombre puede mentir, pero se va, vio que junta a la novia, al novio, vio que miente y deja la palabra, y se va atrás de los dioses de sexo, porque ese es Satanás, es un dios también que nos gusta, y entonces nosotros mismos no es dulce todavía esta palabra, y nosotros nos engañamos nosotros mismos y decimos, voy a trabajar, voy a hacer tal cosa, no puedo quedar a la palabra hoy porque tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, y se va a encontrar con los amigos, con mujeres, con hombres, y así en pasiones, escucha la música del mundo y le trae angustia, tristeza, amargura solamente. Es el lamento que está escrito en la Biblia. Solamente lamento, sufrimiento te va a traer. Esa pasión es eso. Porque en un momento te gusta la pasión, pero después te trae. Vos no sabés con quién te acostás. Puede traer lo que siga, enfermedades. Puede que la mujer puede quedar con un hijo. El hombre queda con un hijo afuera. Y después no puede, le ama a su hija, no le puede ver, no puede tener su hijo con él y sufre después, trae lamento a alguien, sufrimiento trae el pecado, pero en el momento que ha engendrado ese hijo, le ha traído gozo maligno, se gozó por esas pasiones, y después le trae sufrimiento cuando ya no le quiere la mujer o el hombre, y no puede tener tus hijos a tu lado, y se lamenta después sufrimiento. No es así. El pecado trae sufrimiento, pero primero te gusta. Y nosotros siempre decimos, y nos engañamos a nosotros mismos, decimos, voy a ir a trabajar, no puedo quedar en la palabra. Cuida esta palabra, ¿ves? Porque en medicina te va a curar tu alma, te va a quitar ese tormento, te va a quitar esa angustia, esa desesperación, ese sufrimiento, te va a quitar la miseria de toda clase de enfermedades, de tormento de tu alma, bloqueo te va a sacar, vicio te va a sacar, ese sufrimiento por tu familia te va a sacar, porque ha cometido pecado que te trae sufrimiento. Que el lamento está escrito en la palabra, porque ese es nuestra naturaleza vieja. Ese te muestra, Dios nos muestra a nosotros, ese hijo hay en ti. Por la incredulidad de la palabra no me crees, no cuidás esta palabra, no pedís perdón suficientemente. Y hacer lo que querés, caer en pasiones, en vicio, música del mundo, unión con yugos desiguales, no te interesa. Sexo antes del matrimonio, sexo después del matrimonio, fuera del matrimonio. El Señor nos cuenta como pecado en el matrimonio, pero tiene que ser creyente. Dice, por causa de la fornicación cada uno tenga su propio marido y su propia mujer, porque tenemos esa naturaleza vieja. Por eso tenemos que pedir mucho. Señor, perdóname porque hay incredulidad, no tengo temor y me gusta ese sexo, pasiones, no aguanto, Señor, angustia, tristeza, añoranza por el sexo, quiero estar con mujeres, con hombres,
perdóname. Señor, perdóname, hay mucha incredulidad, no tengo temor. Y eso te va a traer mucho lamento y llanto. Te va a traer sufrimiento, quiere decir eso. Y entonces mucho tiene que, por eso tenemos que pedir perdón, Claudio, porque nosotros tenemos los dos poderes, tenemos la naturaleza vieja, aunque tenés una miniatura de Cristo, esa fe, gozo, alegría, pero es más grande el deseo de ir en la pasión, es más grande el deseo, esa aflicción, nervio, ira, ese vicio que tenemos, es más grande, es una fuerza satánica porque te falta la palabra, te falta la limpieza. Por eso tenés que escuchar la palabra y mucha limpieza, mucha oración. Claudio, ponete, da tu lugar al Señor, quédate en la palabra, a escuchar, porque de otra forma no va a salir. Y todo, nos vamos a salir sin palabras, todo. Tenemos que aprovechar esta palabra y la oración. La oración, yo que pedimos perdón. Y en la palabra escuchamos y nos dice nuestro pecado y ahí nos alimentamos de esa fe, gozo, paz, alegría. Y dice acá la palabra de Dios. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y hablan a ellos con mi palabra, porque no eres enviado al pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino de la casa de Israel. Vemos acá, después le dice que vaya a Israel, pero tiene que comer la palabra, mucho, y tiene que humillarse mucho quiere, hay revelaciones lindas, y en la palabra hay grandes promesas, a todos quiere usar el Señor, quiere mandar, vio que, como a Jonás le quiere mandar en Nínive, a Ezequiel le quiere mandar en la casa de Israel para predicar, porque estaba en cautiverio este pueblo, y quiere que haga. Y sin embargo, vio que vemos nosotros, él comió, dice, y predicó Ezequiel, porque se humilló y comió la palabra continuamente. Para ir ustedes ser obreros del Señor, para trabajar falta mucha palabra y mucha limpieza, no teoría, como dice ayer Karina en la palabra de Dios. El Señor quiere frutos, no hojas solamente. Dice que el árbol tiene mucha hoja, está lleno de verde. Así es cuando nos da la oportunidad a nosotros. Está la hoja lleno de verdor el árbol, nosotros somos el árbol. Estamos llenos de hojas porque está dando la palabra. Está dando la palabra en este momento. Y esa hoja que no se seque de ustedes. Porque si después va a faltar esa agua, ese riego, esa hoja después se va a caer, se va a secar. Porque si usted no se limpia, no va a llevar fruto. Y el Señor viene a buscar fruto, esa fe, gozo, paz, alegría. Y no hay en nosotros lleno de amargura, lleno de tristeza, lleno de pasiones, yugo desiguales, lleno de vicio está en nosotros. Rechaza la palabra desinterés, a la palabra tormento de la palabra. Tenemos que pedir perdón. Ahora está dando la teoría, pero esa hoja tenés suficiente. La hoja verde está ahora. Pero cuando el Señor, usted no se limpia, no ora, no se limpia, se va a secar esa hoja. Y va a ser un árbol sin palabra, porque ya no hay oportunidad, porque cuando dice, si escuchares hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón, humillate de esa incredulidad, rechaza la palabra, desinterés, sueño, pereza, cansancio, que no te toca la palabra, no te quebranta esa palabra. Señor, no siento el poder de tu palabra, perdóname, no tengo temor, Señor, perdóname, aprovechar porque hoy está poniendo la hoja para preparar, llevar fruto. Esa hoja es la palabra de Dios, pero esa palabra se tiene que llevar fruto. Nosotros somos el árbol que estamos teniendo lleno de hojas, lleno de palabra. Esta es la palabra para ustedes, para mí. Pero tenemos que trabajar ahora nuestro pecado para llevar fruto.
Tenemos que regar esta palabra. Se tiene que caer esa fe, gozo, alegría por medio de escuchar la palabra y reconozca que hay palabra, pero no te gusta esa palabra, no te interesa, no te toca, te aburre, no podés soportar esa palabra. Hay pasiones, hay en mi Señor Jesús añoranza de pasiones, añoranza de vicia, de amistades del mundo. Quiero hablar pavadas, quiero conversaciones vanas. Perdóname, Jesús. Cuando te viene en tu mente esos deseos, ya tenés que pedir. Tenemos que pedir ya, porque ese es la tiniebla, ese es el hombre viejo, ese es Satanás, ese es el demonio. Y si nosotros dejamos, Dios, que no puede el Señor hacer nada, esta palabra no va a hacer nada, no te puede cambiar. Amén. Bueno, hasta acá es la palabra. Después vamos a comer. Y después de que tranquilizarte, orar, mi amor. Y después vamos a comer.